Hola, ¿qué tal? Te saludo tu amigo Marcos Canela y esta es la cápsula de hoy domingo 7 de marzo. Quiero hablarte sobre las armas espirituales más ignoradas en el cuerpo de Cristo cuando se trata de hacer la guerra espiritual. Y le quiero agradecer mucho a mi amigo Widier Eliel. Él me recordó hace unos días sobre un sueño. De hecho, me escribió preguntándome y la verdad es que a mí ya hasta se me había olvidado. Te quiero contar esto rápidamente. Mi esposa que tiene un ministerio profético, ella ve cosas y oye cosas que yo no. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta ciudad de Tehuacán, ella me contó un día, pero la verdad, honestamente, yo casi ni le puse atención. Honestamente, me contó que había tenido un sueño, una visión, donde ella veía gigantes, pero gigantes me decía que eran enormes, o sea, no de 3 4 metros, sino enormes, o sea, de 20 30 metros, los veía enormes y los veía debajo de la ciudad donde había muchos manantiales, porque de hecho aquí en Tehuacán hay muchos manantiales, o sea, y dice que ella veía una ciudad igual a la ciudad donde vivimos, pero diferente en el sentido de que era más antigua. Entonces, ella dice que los veía como si estuviesen hibernando, o sea, estaban como dormidos, pero estaban alerta, o sea, no te puedo alcanzar a decir esto. Sin embargo, pasó el tiempo, yo honestamente esa ocasión ella me lo decía con mucha desesperación, me decía, es que Marcos, yo los vi, son gigantes, son enormes. Y yo digo, bueno, pues al final de cuentas son demonios, ¿verdad? Y dijimos, pues hay que orar, hay que reprenderlos, bla, 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 bla. Ok. Bueno, pasó el tiempo, unos años después, el gobierno de México, de aquí, descubren las ruinas del viejo Tehuacán y mi esposa fue a darse una vuelta, que es con un guía de turismo, y todo lo que ella había visto en el sueño se lo mostraron, como había ahí altares a deidades antiguas, deidades a la muerte, hay un dios, el dios descarnado, ¿verdad? Una cosa terrible ahí, cómo hacían sacrificios humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez me volvió a decir, oye, fíjate, es que ¿te acuerdas del sueño aquel? Bueno, pues era cierto, o sea, ya se descubrieron las ruinas. Si tú vienes a Tehuacán, tú puedes ir a las ruinas del viejo Tehuacán, y ahí hasta pirámides, y hay una cosa bien tremenda ahí. Bueno, hace como, no recuerdo exactamente como 3 años aproximadamente. Nos habíamos metido en un tiempo de búsqueda, de oración, de ayuno y estábamos haciendo guerra espiritual. Normalmente es casi para los cristianos. Cuando estamos orando, casi siempre terminamos echando fuera al diablo y peleándonos con los demonios, bla, 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 bla. Y ahora me tocó a mí soñar. Yo recuerdo mucho ahora ese sueño, lo recordé, y repito, lo recordé por el hermano Widier Eliel de allá de Cuatza, un amigo mío, que me recordó y me preguntó. Y entonces volví a recordar y ya me acordé de ese sueño y entonces te lo comparto. Yo me veía en un campo, yo me veía en un campo verde, bonito, así parecía un paraíso. Y de repente empezaba la tierra a temblar se empezaba a cimbrar así, pero no era un temblor, sino eran pisadas. Y así a lo lejos empezaba yo a ver cómo venían caminando gigantes. Lo que mi esposa vio hace años, yo lo vine a ver hace apenas 2 o 3 años. Pero eran enormes, o sea, yo literalmente era como un grillo, era como un saltamontes, ¿verdad? Al tamaño de esa gente, de esos seres, de esos hombres enormes. Y ellos pasaban, y pues obviamente mientras pasaban yo sentía una presencia maligna. Y en el sueño yo empezaba a reprenderlos, yo empezaba, en el nombre de Jesús, yo te ato y te echo fuera y bla, 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 bla. Bueno, no recuerdo si eran 6, 8, 10 nada más, pasaron enfrente de mí, ni me voltearon a ver, pero uno de ellos sí volteó a verme, pero me volteó a ver con un menosprecio impresionante. O sea, volteó a verme así como viendo, como cuando un elefante ve a un ratón que le está haciendo bulla, ¿verdad? Y solamente volteó como diciendo, "Ah". Cuando yo me desperté indignado, indignado porque yo dije, ¿cómo es posible que mis mejores oraciones,
Y en mi mejor momento, ¿verdad? Porque estábamos en un tiempo de ayuno, de oración, y yo esperaba por lo menos que hubiese una confrontación, ¿verdad? Yo esperaba que hubiera guerra, que no sé, me hubiese gustado contarte ahorita que se hicieron chiquitos, que les pegué, que los vencí, que los maté, o algo por el estilo. Pero la realidad es que me ignoraron llanamente, me ignoraron totalmente. Y entonces me empecé a meter con Dios, empecé a buscar a Dios y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué pasa? Estamos orando y las armas espirituales del cristiano son la oración. Estamos ayunando, estamos haciendo cadenas de oración. Señor, ¿por qué no tuve un impacto con esos gigantes? De hecho, quiero contarte que en esas fechas en la iglesia, estábamos orando y la gente se liberaba, o sea, llegaba gente endemoniada o gente que se veía normal y empezábamos a ministrar y de repente cuando empezamos a ministrar se les manifestaban los demonios que traían y eran libres, o sea, estábamos fluyendo en liberación. Pero contra esos gigantes mis oraciones no tuvieron ningún efecto. Y entonces Dios me empezó a mostrar que nuestro nivel de lucha tiene cierta efectividad cuando usamos las herramientas más poderosas, es cuando quizá podamos vencer a los gigantes más grandes. Y déjame aterrizar esta idea, por favor. Mira, acompáñame en la Biblia, lo que dice la Escritura. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Esos son elementos de guerra espiritual. Dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí empieza a hablar de armas espirituales, pero aterriza en un punto importante, la obediencia. Y para obedecer se requiere algo que está al principio del capítulo, que muchos no tomamos en cuenta. Fíjate lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Dice, yo Pablo, el apóstol Pablo, tremendo apóstol Pablo, dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¡Wow! Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Quiero hablarte de esto porque es impresionante. La mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué es la mansedumbre? Mansedumbre, Jesucristo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esas son las armas espirituales que hemos ignorado, la mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque la mansedumbre es poder bajo control. Toda la iglesia estamos en busca de poder y decimos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo peor que le puede pasar a un pastor, a una iglesia, a un sujeto, a una mujer? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que le venga el poder del Espíritu Santo y como no tiene mansedumbre y muchas veces no tienen ternura tampoco, se pervierte eso. O sea, empiezan a levantar sus reinos personales, empiezan a usar los títulos de la Biblia para su provecho personal, para lucrar con el evangelio, para lucrar con la iglesia. Y no hay peor cosa que le puede pasar a un corazón ungido por Dios, con poder de Dios, y no tiene estas características, mansedumbre y ternura. Esa es la razón principal por la cual nuestras naciones siguen sin conquistar. Y no digo que no haya iglesias grandes,
porque en el nivel de guerra espiritual peleamos contra huestes, que son los demonios pequeños, son esos demonios que llegan a la congregación, en la gente, y que en el momento que empezamos la alabanza, la adoración, hay un nivel de unción y de poder que los manifiesta y se manifiestan y los podemos echar fuera a las huestes. Pero después están los gobernadores. Y hasta ahí llega nuestro alcance. A veces le pegamos a uno que otro gobernador, pero cuando hablamos de principados y de potestades, a todos los ministros que conozco les pasa lo mismo que me pasó a mí en el sueño. Te pones a pelear contra una potestad y contra un principado y crees que tu arma espiritual, la más efectiva, va a ser la unción, el poder, la autoridad. Y te falta humildad, te falta mansedumbre, te falta ternura. Tú no tienes idea lo que es la ternura y la mansedumbre en la guerra espiritual. La mansedumbre es cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada, porque el Pedro sacó la espada, ¿verdad? Cuando fueron a aprender a Jesús y ya empezaba a echar catorrazos y manotazos, ¿verdad? Y Jesús le dice, mira, yo tengo el poder. Si yo quisiera, yo le pediría al Padre 12 legiones de ángeles y el Padre me las daría. Pero ¿sabes qué? No es el momento de hacerlo. Llegará un momento cuando vendrá como león de la tribu de Judá y vendrá con todos sus ejércitos. Y ahí sí, cuidado, no quiero estar presente ni enfrente de él cuando venga con ese poderío. Pero en ese momento Jesús sabía que lo que tenía que llegar era a la cruz. Y ese es el punto, ¿verdad? Yo últimamente he estado leyendo mucho la vida de Pablo, del apóstol, quizá por excelencia, como un ejemplo, ¿verdad? Y él habla de los padecimientos. Y entonces a la iglesia de Cristo y a los ministros no les gusta padecer, no les gusta sufrir. Quieren comodidad, quieren honra, quieren adulación, pero no quieren sufrir. ¿Por qué? Porque no tienen la mansedumbre. No puedes sufrir los padecimientos de Cristo si no tienes la ternura de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Y nuestra guerra espiritual, mira, yo ya viví eso, yo ya viví reuniones de oración donde le gritamos al diablo, diablo, fuera, 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 y no le hacemos nada. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ve nuestros corazones y nos ve tan orgullosos como él. Y el orgullo no puede echar fuera el orgullo. La única manera de vencer a Satanás es siendo humilde. La humillación y exaltación de Cristo. ¿Por qué Cristo terminó sentado a la diestra de Dios? Filipenses lo dice. Te lo voy a leer solamente para que tengas, para que lo recuerdes. Yo sé que lo has leído, pero lo tenemos que recordar porque estamos entrando en un tiempo de vigilias, de oración. Estamos haciendo guerra espiritual. Y ¿sabes qué? Nuestro corazón será probado en mansedumbre. Nuestro corazón será probado en humildad y en ternura. Y si reprobamos otra vez, habremos perdido el tiempo solamente reuniéndonos, gritando y tratando de mostrar quién tiene más unción y tratando de mostrar quién tiene más poder. Vean lo que dice la Escritura. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Cuando, amado, y este es un mensaje a mis consiervos pastores, cuando te preocupe más que la iglesia de tu hermano crezca más que la tuya, entonces estaremos viviendo el reino de Dios. Pero mientras nosotros estemos más preocupados porque sea mi iglesia la que crezca, que sea mi ministerio el que se levante, entonces no estamos cumpliendo la palabra de Cristo. ¿Cómo la ves? Si a ti lo que te interesa es que tu nombre sea conocido y reconocido, no estamos fluyendo exactamente en lo que dice la Escritura. ¿Por qué?
Dice, haya pues en vosotros este sentir, la actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Amados hermanos, tenemos que entrar en ese despojarnos. Tenemos que despojarnos sobre todo del orgullo, de la vanagloria, de la soberbia, de nuestra autosuficiencia. Tenemos que despojarnos de eso que nos está robando la bendición de conquistar nuestras ciudades y naciones para Cristo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, las verdaderas armas es la humildad, la obediencia, la mansedumbre, la ternura. Si logramos entender esto, nuestras oraciones más sencillas causarán estragos en el infierno, causarán estragos alrededor de nosotros. Ganaremos nuestras naciones para Cristo, pero mientras tengamos yo ya he vivido mucho eso. Yo te puedo platicar historias terribles, ¿verdad? Donde estoy hablando de iglesias, megas de iglesias. Por ejemplo, en una ocasión fui a, no voy a decir el país por respeto, pero fui a un país de Latinoamérica, y ahí una de las personas, familiar de uno de los pastores de iglesias más grandes, me dijo, aquí en este país, los pastores, 4 o 5 pastores de las iglesias más grandes de la capital, no se pueden sentar juntos porque se odian, o sea, se aborrecen unos a otros. Y te estoy hablando de iglesias de 20,000, de 30,000, de 50,000 personas. No se pueden ver juntos. O sea, hasta hace algunos años no se habían podido reunir para hacer un mega evento. O sea, tenían la capacidad para reunir por lo menos 1,000,000 de personas entre todas las iglesias, y no podían ponerse de acuerdo para hacer un evento porque todos querían ser el número uno. Nadie quería ceder y decir, ¿cómo voy a llevar mi gente si yo no voy a tener participación? ¿Cómo voy a llevar a mi gente si yo no voy a figurar? Y además, no solamente quiero figurar, quiero que hagan las cosas como yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Y entonces, una serie de cosas que tras bambalinas, híjole, mano, lo único que hemos hecho nosotros, los siervos de Dios, y bueno, no solamente yo, sino otras personas que tienen mayor influencia y mayor alcance, es estorbar el reino de Dios. Hemos construido nuestros reinos, hemos construido nuestros ministerios por encima de la piedra angular que es Cristo Jesús, y nos hemos olvidado de que sus mejores virtudes es que Él fue manso como un cordero. Por eso fue al matadero como un cordero, y ahí en el matadero fue humillado ciertamente, pero después dice, porque Dios vio esto que le pasó, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Nosotros queremos exaltación sin humillación. Es por eso que nuestros intentos de guerra espiritual no tienen la profundidad. Por más que oramos y oramos y ayunamos, no se convierte nadie, no hay transformación. Y a veces nos consolamos con tener 300, 400 personas en nuestro ministerio y decimos, pues no me va mal, estoy bien, aleluya, gloria a Dios. Pero miles y millones de personas alrededor no las estamos alcanzando con el poder de Dios. ¿Por qué? Por nuestra falta de ternura, por nuestra falta de mansedumbre, porque siempre estamos viendo por nosotros primero y nos olvidamos que tenemos que amarnos con amor fraternal los unos a los otros. Quiero despedirme de ti y orando que de verdad venga a nuestras vidas mansedumbre y ternura, las poderosas armas que podrían lograr que nuestros ministerios sean más efectivos. En el nombre de Jesús. Ya sabemos que orar es bueno, ya sabemos que ayunar también es importante, ya sabemos tomar autoridad en el nombre de Jesús, hacer declaraciones de fe y todo lo demás, pero todo eso es solamente bulla, es solamente ruido cuando no tenemos mansedumbre y ternura de Cristo. Por eso Pablo decía, les ruego por la mansedumbre y por la ternura de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo termino esta participación de esta noche. Yo bendigo a cada persona que está conectada, bendigo a cada ministerio en el nombre de Jesús, Señor.
Te pido, por favor, Señor, que nos ayudes en nuestros esfuerzos. Queremos colaborar, Señor, con todo lo que tú quieres hacer. Pero, Señor, por favor, que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, bendícenos y levántanos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo. Cuídese, por favor, porque estamos en tiempo de guerra. Es más, en este tiempo de guerra hay que estar más bajitos, más bajitos, más bajitos. Mientras más bajitos, más avanzamos en el nombre de Jesús. Y ya nos vemos el próximo viernes para nuestra segunda vigilia. Allí, si vives aquí en la zona de Tehuacán, Puebla, va a ser otra vez en Jesús, mi amado, este segundo viernes. Y esta pasada convocatoria estuvo tremenda, una unción muy poderosa y podemos llegar más lejos si nos bajamos un poquito más. Bendiciones a todos, bye bye.